Bienvenidos a la sentencia AHP 6389 del 18 de septiembre del 2025, radicado 70516 y magistrado ponente el doctor Hugo Quintero Bernati. Frente al asunto, aquí se resuelve la impugnación interpuesta contra la decisión del pasado 16 de septiembre del 2025, por medio de la cual un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó por improcedente el amparo de habeas corpus presentado por el apoderado de Gabriel Arturo. Conozcamos los fundamentos de la acción. Los hechos constitutivos de la acción fueron sintetizados en la providencia de primera instancia de la siguiente manera. Por vía de habeas corpus, el apoderado solicita la libertad inmediata de Gabriel Arturo, con fundamento en que éste fue capturado el 13 de mayo de 2025 en virtud de la solicitud de extradición por parte de la República de Chile, sin que en ese país se haya dictado resolución de acusación o su equivalente, que la captura no fue sometida a control de legalidad ante un juez con función de control de garantías, que durante su privación de la libertad Gabriel Arturo ha sido coaccionado por funcionarios chilenos y norteamericanos, y que el término de detención al que se refiere el artículo 14 del Tratado de Extradición entre Chile y Colombia, adoptado mediante el decreto 1490 de 1928, se haya vencido. En subsidio, reclama el restablecimiento de términos del trámite de extradición, a efectos de realizar un ejercicio de defensa técnica y material en dicho trámite. Conozcamos el trámite de la primera instancia. El 15 de septiembre del 2025, el apoderado de Gabriel Arturo interpuso acción de habeas corpus en contra de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. En la misma fecha fue asignada por reparto al despacho de un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, disponiéndose la vinculación de la autoridad concernida a la acción constitucional. Conozcamos ahora las intervenciones y la decisión impugnada. La directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación hizo un recuento del trámite de extradición que se adelanta en contra del señor Gabriel Arturo, al haber sido requerido por la República de Chile mediante las notas verbales número 63 del 2025 y 75 del 2025, actuación en la cual se le privó de la libertad garantizándole los derechos fundamentales. En lo demás, advirtió la Fiscalía que ante esa entidad no se ha solicitado la libertad del requerido. Por su parte, la cárcel La Picota de Bogotá afirmó que Gabriel Arturo se encuentra privado de la libertad en ese establecimiento desde el 20 de mayo del 2025. Y finalmente, mediante providencia del 16 de septiembre, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá argumentó que no se satisface el requisito de subsidiariedad por cuanto la excarcelación solicitada por el postulante no ha sido solicitada ante la Fiscalía General de la Nación, como encargada dentro del trámite de extradición de disponer la captura y de ordenar la libertad del actor, de acuerdo con lo establecido en los artículos 509 y 511 de la Ley 906 del 2004. Conozcamos ahora sobre la impugnación. La parte interesada reiteró los argumentos de la solicitud inicial, con lo que sustentó la apelación. Insistió en la aplicación de la normatividad internacional que protege el derecho a la libertad. Seguidamente, anotó que se encuentra en desacuerdo con el pronunciamiento judicial, debido a que la improcedencia deriva de la falta de gestión ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de buscar la excarcelación del requerido, cuando precisamente en el informe dado por la entidad explicó que la libertad no está sujeta de manera definitiva a su resorte, de donde es absurdo exigir el agotamiento de esa instancia. Adicionalmente, anotó que la Fiscalía también expresó que en el trámite de extradición no cabe el control de legalidad de la captura por parte del juez de garantías, siendo esa prerrogativa exclusiva de los procesos penales que se adelantan en Colombia, sin ser ese el caso en examen.
lo cual censura el impugnante severamente, porque según él, la regulación internacional exige el control judicial, el cual no puede ser restringido ni abolido, como se muestra en la decisión recurrida. Y por esas razones solicitó que se revoque el auto del 16 de septiembre del 2025 y se conceda la libertad inmediata a su prohijado. Pasemos ahora a las consideraciones de la Corte y en principio sobre su competencia. De conformidad con el numeral segundo del artículo 7º de la Ley 1095 del 2006, la Corte es competente para conocer de la impugnación interpuesta contra la providencia del 16 de septiembre del presente año, con la que un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá denegó el amparo del habeas corpus interpuesto por Gabriel Arturo. Conozcamos a qué se refiere ese artículo 7º de la Ley 1095 del 2006. Artículo 7. Impugnación. La providencia que niegue el habeas corpus podrá ser impugnada dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas. Segundo, cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del habeas corpus. Puntualizando en el problema jurídico, se debe determinar aquí si la acción constitucional de habeas corpus interpuesta por el apoderado de Gabriel Arturo es procedente por existir una privación ilegal de la libertad del requerido en extradición por parte de la República de Chile. Centrémonos en este punto en la acción constitucional del habeas corpus. El artículo 30 constitucional prevé el habeas corpus como un derecho fundamental, el cual quien estuviere privado de la libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Según la Ley Estatutaria 1095 del 2006, dicha acción tiene una doble connotación, pues además de ser un derecho fundamental, a la vez es una acción constitucional que no podrá suspenderse aún en los estados de excepción, y para su decisión se aplicará el principio pro homine. Así, la acción constitucional prenombrada es un mecanismo dirigido a proteger el derecho fundamental a la libertad personal ante amenazas o atentados que las autoridades pueden producir contra ella. De acuerdo al artículo 1 de la anotada ley estatutaria, la afectación a dicha prerrogativa se puede presentar cuando alguien es privado de su libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando la aprehensión se prolonga de manera contraria a la ley. Como regla general, la procedencia del habeas corpus está sujeta a que el afectado con la privación ilegal de la libertad haya acudido a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta. Lo contrario conduce a una injerencia indebida en las facultades propias del funcionario judicial que conoce de la actuación respectiva. Adicionalmente, conforme a la jurisprudencia de la Sala, cuando existe un proceso o actuación judicial en trámite, esta acción constitucional no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades. Primero, sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad. Segundo, no puede utilizarse para reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal. Tercero, tampoco puede utilizarse para desplazar al funcionario judicial competente. Y como cuarto punto, no puede utilizarse
para obtener una opinión diversa, a manera de instancia adicional de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona. Lo anterior de acuerdo a la sentencia CSJ-AHP del 26 de junio del 2008, radicado 366, reiterado en la CSJ-AHP 1095 del 22 de marzo del 2019, radicado 54978. Procedamos entonces a analizar el caso en concreto. Recordemos que la acción fue formulada para que el juez constitucional conceda la libertad inmediata al requerido en extradición por parte de la República de Chile, o sea, el señor Gabriel Arturo. Como el ámbito de aplicación de este mecanismo está limitado a las hipótesis referidas en las anteriores consideraciones, es evidente que la pretensión de amparo fue denegada correctamente por el magistrado de primera instancia. Veamos por qué. Según criterio reiterado de la corporación, se sigue que cuando la privación de la libertad se origina en decisiones adoptadas dentro de una actuación judicial, debe acudirse primero a los mecanismos previstos en ese mismo proceso, antes de activar la excepcional vía constitucional. Así, siempre que la pretendida detención ilegal o arbitraria tenga lugar con ocasión de un proceso judicial, resulta ineludible verificar que la acción constitucional no sea utilizada para sustituir los procedimientos judiciales comunes para solicitar la libertad, o reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación, o desplazar al funcionario judicial competente para decidir sobre la libertad, o para obtener una opinión diversa a la de la autoridad llamada a resolver el asunto. Habrá de tenerse en cuenta que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional, cuyo definido propósito es el de entregar al Estado donde ha delinquido a una persona que se encuentra en el territorio soberano de otro. No es, lo ha repetido insistentemente la Sala de Casación Penal y lo sostiene pacíficamente la doctrina nacional e internacional, un proceso judicial. Y con esa precisa delimitación es clara la inaplicabilidad general de las normas que regulan lo concerniente a la captura, la privación de la libertad y la concesión de este derecho en un proceso penal ordinario. Ni siquiera por vía de analogía es aplicable esa normatividad, pues el tema está regulado en el tratado o convenio de extradición vigente entre las partes. Y a falta de estas, la ley procedimental regula específicamente el tema. En el caso bajo estudio, advierte el despacho que la primera de las hipótesis que hace procedente el mecanismo constitucional de habeas corpus, esto es, la de la privación ilegal de la libertad, se descarta de plano. Recuérdese que la detención cumplida el 13 de mayo del 2025 obedeció a la existencia de las notas verbales número 63 del 2025, del 21 de marzo del 2025 y 17 de 2025, del 8 de abril de la misma anualidad, por medio de las cuales la Embajada de la República de Chile solicitó la captura y formalizó la solicitud de extradición del señor Gabriel Arturo, respectivamente. Ante tal panorama, es latente el incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción constitucional, tornando improcedente la solicitud de protección rogada, dado que el demandante, para preservar su derecho fundamental a la libertad, cuenta con un instrumento ordinario y eficaz. Esto es, el respectivo requerimiento de libertad ante la Fiscalía General de la Nación, tal y como lo concluyó el Tribunal Acuo y de acuerdo a la sentencia CSJ-AHP del 22 de junio del 2015, radicado 46220, entre otras. En efecto, de la lectura del artículo 511 de la Ley 906 del 2004, surge evidente que ese es el mecanismo idóneo al que debe acudirse en casos como el examinado. Causales de libertad.
la persona reclamada será puesta en libertad incondicional por el fiscal general de la Nación, si dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de 30 días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado requirente, éste no procedió a su traslado. En los casos aquí previstos, la persona podrá ser capturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición de extradición u otorgue las condiciones para el traslado. Por lo tanto, en esta sede no le está dado a la Judicatura pronunciarse de fondo sobre la materialización de una causal de libertad, pues corresponde a una facultad exclusiva de otra autoridad, como se ha explicado. Lo anterior en razón a que esta acción constitucional no está consagrada para sustituir el procedimiento común, ni los recursos ordinarios establecidos dentro del trámite de extradición. Y es que asumir tal posición implicaría una invasión indebida en la órbita del funcionario competente. La Fiscalía General de la Nación es quien tiene el deber legal de verificar el cumplimiento de los presupuestos previstos para la concesión de la libertad pretendida, si a ello hubiese lugar. Y como ello es así y el accionante no ha tramitado ninguna solicitud de libertad ante esa institución, resulta evidente la improcedencia de esta acción constitucional, por lo que se confirmará la decisión de primera instancia que así lo dispuso. Y en mérito de lo expuesto, el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve, como primer punto, confirmar la decisión impugnada, por medio de la cual un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó el habeas corpus invocado por Gabriel Arturo. Y como segundo punto, advertir que contra lo resuelto no proceden recursos. Y es aquí donde, estimadísimos podcast escuchas, terminamos con el recuento de la sentencia radicado 70-516, agradeciéndoles infinitamente su tiempo y espacio en este podcast. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.